Buenos días, profe y compañeros. Nosotros vamos a presentar sobre la base de datos de Gmail y el uso de Gmail. Nuestro equipo está conformado por Alex Mauricio Pino, Alexis Andrés Abarca, Ángel Ignacio Acevedo, Jorge Ignacio Abarca y Benjamín Moisés Cristi. Para eso tenemos los antecedentes. Para comprender XML es importante entender sus raíces como un lenguaje de marcas de documento. El término marca se refiere a cualquier elemento de un documento del que no se tiene intención que sea parte de la salida impresa. Es un proceso electrónico de documentos, un lenguaje de marcas. Es una descripción formal de qué parte del documento es contenido, qué parte es marca y lo que significa la marca. ¿A qué se refiere estas cosas? Como vemos en el ejemplo que tenemos aquí al lado, todo lo que está dentro de nuestro programa, hay cosas que nosotros queremos mostrar a la persona que está buscando la información y hay otras cosas que nosotros no queremos que se muestre y que dentro del programa iba a ser como una ayuda para las personas que trabajan con toda esta información. Asimismo, como está el número de cuenta, el número de sucursal, el saldo, el nombre de la persona, todos estos tipos de cosas son información que nosotros no queremos que se vea dentro de a la persona que está buscando la información. Pero para las personas que están programando, todo esto necesita un control y saber qué cosas estamos pidiendo en cada momento. Dentro de eso mismo tenemos lo que son las etiquetas. Las etiquetas son, como se muestra en el ejemplo, todo lo que está dentro de los corchetes angulares, y las etiquetas se usan en pares, delimitando el comienzo y el final de la porción del documento a la cual se refiere la etiqueta. A diferencia de HTML, XML no prescribe las etiquetas permitidas y se pueden establecer etiquetas según cada necesidad. Esta característica es la clave de la función principal de XML, en la representación e interpretación de cambio de datos, mientras que en HTML se usa principalmente para el formato de documentos. Comparado los datos de almacenamiento, en una base de datos la representación XML puede parecer poco eficiente, puesto que los nombres de las etiquetas se repiten por todo el documento. Sin embargo, a pesar de esta desventaja, una representación XML presenta ventajas significativas cuando se usa para el intercambio de datos, como por ejemplo parte de un mensaje. En primer lugar, la presencia de etiquetas hace que esto sea autodocumentado, es decir, no se tiene que consultar un esquema para comprender el significado del texto. Como ya está todo documentado, valga la redundancia, autodocumentado como se refiere, tú tienes claro qué está en cada línea de código que se está refiriendo. Entonces no tenéis que estar buscando la documentación para saber qué. Así como tenemos antecedentes, está también la estructura de datos de XML. El constructor fundamental en un documento de XML es el elemento. ¿Qué es un elemento? Un elemento es sencillamente un par de etiquetas de inicio y finalización coincidentes y todo el texto que aparece dentro de ellas. Los documentos de XML deben tener un único elemento raíz que abarque el resto de los elementos en el documento, así como en nuestra figura 10.3, que es la que tenemos al lado izquierdo, la más grande. El único elemento que nosotros tenemos como raíz es el banco 1. Si usted se fija, ustedes se fijan dentro de nuestro ejemplo, en todo nuestro código, solo todas se repiten excepto banco 1. Esto hace que sea nuestro elemento raíz. Dentro de los raíces existen dentro, sí. Un segundo. Además, voy a leer esta parte de nuevo. Así como tenemos Así como tenemos los antecedentes, también tenemos las estructuras de los datos de XML. ¿Cómo se estructura todo esto que nosotros estamos viendo? Partiendo, el constructor fundamental de un documento de XML es el elemento. Un elemento es sencillamente un par de etiquetas de inicio y finalización coincidentes y todo el texto que aparece entre ellas. Los documentos de XML deben tener un único elemento raíz que abarque el resto de los elementos que abarque en el documento. Así como en el ejemplo 10.3, que es el que tenemos a la mano izquierda, el único elemento que no se repite en ninguna parte del código es banco. Además de esto, los elementos en un documento XML deben estar anidados adecuadamente. ¿Qué se refiere a esto? Uno no puede poner como, volvemos al ejemplo 10.3, donde dice cuenta, tú no puedes poner dentro de todo lo que está dentro de cuenta un dato que sea de cliente. Eso hace que no estén anidados y no pueda permitir el correcto funcionamiento de nuestro programa.
Aunque el anidamiento adecuado es propiedad intuitiva, lo debemos definir más formalmente. Se dice que el texto aparece en el contexto de un elemento si aparece entre la etiqueta de inicio y la etiqueta final de dicho elemento. Las etiquetas están anidadas adecuadamente si toda etiqueta de inicio tiene una etiqueta de finalización coincidente que está en el contexto del mismo elemento padre. Esquemas de los documentos XML. Estos tienen la particularidad de que se pueden crear de forma predeterminada sin un esquema asociado. Esto quiere decir que un elemento puede tener entonces cualquier subelemento o atributo, a diferencia de las bases de datos, en donde estas tienen esquemas que se usan para restringir qué información se puede almacenar y además de restringir los tipos de datos de la información almacenada. Después pasamos a la definición de los tipos de documentos. Aquí es una parte opcional de un documento XML, cuyo propósito principal es restringir el tipo de información presente en el documento. Esto no quiere decir que restrinja los tipos de sentido de tipos básicos como puede ser un int o un string, ya que principalmente es una lista de reglas que indican el patrón de subelementos que aparecen dentro de un elemento X. Por tercero, debido a que la definición de tipos de documentos presenta algunas deficiencias, se desarrolló un lenguaje mucho más sofisticado, el XLM Schema, en donde esto ofrece beneficios tales como permitir agregar tipos definidos de usuario, permite restringir los tipos para crear tipos especializados, por ejemplo, especificando valores máximos o mínimos, permite la extensión de tipos complejos mediante el uso de una forma de herencia también. Y está integrado con espacios de nombres para permitir a diferentes partes de un documento adaptable que sea un esquema diferente. Siguiente diapo, por favor. Finalmente, como se puede apreciar aquí, tenemos dos ejemplos de temas mencionados, en donde en el de la izquierda hace ejemplo de definición de tipos de documentos con su estructura, en donde tenemos que la etiqueta banco 2 tiene dos elementos hijos de tipo cuenta y cliente, que a su vez estos tienen elementos hijos de como número de cuenta, la ID, etc. Y en la imagen de la derecha es un ejemplo de la estructura creado con XML esquema, en donde se utilizan los espacios con nombres para sus meta-elementos. Siguiente diapositiva. Buenas compañeros, mi nombre es Alex y voy a presentarles sobre la consulta y transformación. Dado el creciente número de aplicaciones que usan XML para intercambiar, transmitir y almacenar datos, las herramientas para una gestión efectiva de datos XML están siendo cada vez más importantes. En particular, las herramientas para consultar y transformar los datos XML son esenciales para extraer la información de grandes cuerpos de datos XML y para convertir los datos entre distintas representaciones en XML. Varios lenguajes proporcionan grados crecientes de capacidades de consulta y transformación, como por ejemplo XPath, XSLT y XQuery. XPath es un lenguaje para expresiones de rutas de accesos y es realmente un bloque de constructor de los dos lenguajes de consultas restantes. XSLT fue diseñado para ser un lenguaje de transformación como parte del sistema de hojas de estilo XSL, que se usa para controlar el formato de los datos XML en HTML u otro lenguaje de impresión o visualización. Aunque diseñado para el formato, XSLT puede generar XML como salida y puede expresar muchas consultas interesantes. Además, es actualmente el lenguaje más ampliamente disponible para manipular datos XML. Luego, XQuery ha sido propuesto como un estándar para la consulta de datos XML. XQuery combina la característica de muchas propuestas anteriores para la consulta de XML, en particular el lenguaje Query. Se usa en todos estos lenguajes un modelo de árbol de datos XML. Un documento XML se modela como un árbol con nodos para los elementos y atributos. Los nodos elemento pueden tener nodos hijo, los cuales pueden ser subelementos o atributos del elemento. De igual forma, cada nodo distinto del elemento raíz tiene un nodo padre, que es un elemento. El orden de los elementos y atributos en el documento XML se modela ordenando los nodos hijos de un árbol. Los términos padre, hijo, ascendiente, descendiente y hermano se interpretan en el modo de árbol
de datos XML. Bueno, como señalaba mi compañero anteriormente, xQuery es un lenguaje de consulta XML creado por el consorcio World Wide Web, el cual es uno de los más utilizados actualmente. Y para entrar más en detalle, vamos a señalar las funciones que tiene este lenguaje, el cual nos permite hacer for, let, where, order by y return. El for indica qué nodos se van a seleccionar desde la base de datos XML o desde un documento XML. El let permite declarar variables a los que se les asignan valores. El where permite introducir condiciones que deben cumplir los nodos. El order by permite ordenar los nodos y el return nos revuelve el resultado de cada una de las funciones anteriores. Y es la única cláusula que tiene que ir obligatoriamente en cada una de las anteriores cláusulas. En código. Aquí podemos ver un código XML generado a través de las funciones, en el cual vamos a hacer el desglose. Al principio tenemos la versión XML y dentro de él tenemos las funciones que hemos creado con cada una de las condiciones. Aquí podemos ver la condición for aplicada. Se aplicaría usando for, la llave book en este caso, en el archivo, en el fichero en el que estamos buscando. Y el return, que es obligatorio, que nos retorna un título dentro del archivo book. Esto nos retornaría la siguiente estructura. Dentro de nuestro archivo tenemos 3 titles, por lo cual cada for haría un nodo y nos devolvería el título de cada uno de los libros que tenemos dentro del archivo. Aquí podemos ver un let, el cual se usa con la llave dos puntos igual, el cual asigna al fichero BigBook y nos retorna, en este caso, ¿no?, título, el nombre del título y cierra la llave. Esto quiere decir que nos va a devolver una llave general y dentro de ella los 3 for anidados. Esta llave, a diferencia de la for, solamente nos devuelve una llave anidada y el resto de llaves dentro de ella. En este caso vemos el for in y el where. En este busca en todos los libros dentro del fichero donde dentro de estos esté el autor Stevens y nos retorna el título. En este caso nos devuelve el título del libro y... No, me equivoqué. Aquí vemos el for book en el fichero libros. El where, que nos indica qué palabra clave estamos buscando dentro de los autores y nos devuelve el título. En este caso, dentro del fichero tenemos solamente 2 títulos que vienen con el autor Stevens. Este sería el order by. Por cada libro que tenga el título, busca y nos ordena y nos devuelve el título. Esto quiere decir que nos va a ordenar de manera alfabética todos los títulos según los títulos que tengamos dentro del fichero. Podemos usar otro tipo de búsqueda, por ejemplo, order by author, y nos ordenaría todos los títulos según en la inicial de los autores. Así. La API XML, o también conocida como la interfaz de programación de aplicaciones, en la cual el documento XML entra como primer archivo al procesador. El procesador de XML lee este archivo y me lo devuelve como un árbol de documentos, o sea que el XML lo termina tomando como una estructura de árbol binario y pasa a la extracción y manipulación de los datos. En la extracción o manipulación de los datos encontramos varios lenguajes externos que nos devuelven la información. El más conocido es DOM, que es modelo de objeto documento, el cual lee este árbol binario y nos devuelve toda la información ocupando nodos, padres y hijos. Y también podemos encontrar algunos otros programas en Java y en JavaScript, pero el más utilizado es DOM.
Almacenamiento de los datos XML. El almacenamiento de los datos XML se puede encontrar en estas tres opciones, que vendría siendo almacenamiento en cadena, representación en árbol y asignación a relaciones. El almacenamiento como cadena es la forma más sencilla de almacenar los datos en XML. Esta es como en un texto plano, ocupar tuplas para poder anidar cada información de este XML, pero es una de las menos recomendadas para usar porque no se puede hacer búsquedas complejas dentro de ella sin ocupar un tercer programa que nos vaya separando las tuplas. Y aún así, la búsqueda sería muy compleja. La representación en árbol es la mejor de estas tres, ya que nos permite anidar este texto con claves de padre e hijo y su información. Esto hace posible que la búsqueda dentro de este árbol sea más simple y dentro de este archivo también. Y por final, la asignación de relaciones es un esquema que relaciona como atributos. Entonces van generando atributos de cada uno. Entonces, a diferencia del árbol, tenemos atributo 1 y dentro de él se van anidando cada uno de los atributos siguientes. Siguiente compañero. Bueno, una forma de almacenar los datos XML es transformarlos a una representación relacional y almacenarlos en una base de datos relacional. Una forma sencilla de almacenar los datos en una base de datos relacional es hacer un almacenamiento en cadena, con los elementos hijos del elemento de mayor nivel. Si bien es una representación fácil de usar, a cambio no es posible consultar los datos directamente. Los datos XML arbitrarios se pueden modelar como un árbol y almacenar mediante el uso de relaciones nodo e hijo, donde a cada elemento y atributo de los datos se le proporciona un identificador único. Una forma para almacenar datos XML no relacionales es en archivos planos. Sin embargo, existe una carencia de aislamiento de datos, integridad, atomicidad, acceso concurrente y seguridad. Otra forma es almacenarlos en una base de datos XML. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Las aplicaciones XML son principalmente un medio de comunicación, donde dos aplicaciones, una para intercambio de datos y otra para la medición de recursos informáticos web, logran su gran objetivo de soportar el intercambio de datos. El uso de esquemas relacionales resulta en que sea muy eficiente el intercambio de datos, debido a que tienen un gran número de atributos. Esto ayuda a evitar confusiones. La mediación de datos o comparación de datos sirve para poder comparar, valga la redundancia, datos con otros datos, como las páginas que te permiten... me equivoqué, bueno. Pero esta parte la vamos a empezar de nuevo. Ya. Las aplicaciones XML son principalmente un medio de comunicación, donde dos aplicaciones, una para intercambio de datos y otra para la mediación de recursos informáticos web, logran su gran objetivo de soportar el intercambio de datos. El uso de esquemas relacionales resulta en que sea muy eficiente el intercambio de datos, debido a que tienen un gran número de atributos. Esto ayuda a evitar confusiones. La mediación de datos sirve para poder comparar datos con otros datos, como por ejemplo las páginas que te permiten comparar un producto que deseas comprar con otro, para de esa forma elegir mejor a la hora de comprar. Con eso terminamos nuestra presentación. Muchas gracias.